Estamos en ADN, como les anunciábamos, estamos en contacto con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias. Buenas noches, ¿cómo anda? Gracias por atendernos, Álvaro. Gracias, acá estamos obviamente grabando antes de lo que van a salir esta noche, así que saludar a Raúl y a ti y a saludar a toda la audiencia. Estamos en plenas reuniones vinculadas a la coordinación de este tema, que es un tema recurrente. La verdad que es un tema persistente, pero bueno, hay que ponerle toda la actitud. Álvaro, resulta paradojal que cuando al comienzo el presidente argumentaba que no quería la cuarentena obligatoria basándose en una cuestión de libertad, de defender la libertad, había quienes desde la izquierda reclamaban una cuarentena total. Ahora que el gobierno toma una decisión como la de legislar sobre el artículo 38 de la Constitución, que regula la reunión de personas, desde la oposición se le cuestiona justamente tocar un aspecto que afecta la libertad de la gente, ¿no? Es como paradójico esto. Y es una pena porque ahora el Parlamento está en estos momentos discutiendo y como que se fracturó la unidad política que podía haber en torno a un tema que requiere unidad nacional, ¿no? Mira, Gabriel, voy a referirme a un tuit que a mí me gustó mucho en ese día, el miércoles, el día que adelantamos la medida, después de 3 horas de Consejo Ministro, de una persona que interactúa mucho en las redes, que se llama Gabriel Pereira, que puso: ahora depende de vos, después de la medida seguirá dependiendo de vos. A mí me gustó mucho eso, mucho. Porque en definitiva, más allá de las medidas que obviamente tienden a restringir la movilidad y a tratar de, por lo menos durante 20 días, 19 días, un poco más del periodo de propagación, de incubación del virus, que son 15, 14, lo que intentamos es en este caso, tratar de bajar la movilidad, porque estamos viendo que de los principios de noviembre a la fecha se ha venido incrementando una replicación más allá de lo que se venía dando. Y la verdad, yo no quiero entrar en la discusión de fondo, instrumental. Nosotros vimos que había 2 medidas, que eran obviamente la más fuerte, que obviamente complicaban a la población, pero estamos en un momento especial de propagación del virus y esto lo hicimos después de reunirnos con el grupo asesor científico toda esta semana varias veces, de tener sus proyecciones con los equipos del Ministerio de Salud Pública, de ACE, y las proyecciones realmente impresionan, en la medida que nosotros no hagamos nada. Esto iba a pasar, esta es la forma, la tendencia de tantos contagiados por coronavirus va a ocurrir, o tantos eventualmente en cama de CTI van a ver, o cuántos fallecidos van a ver si no hacemos nada. Y eso es lo primero que estuvo arriba de la mesa de tomar la medida del gobierno, sobre todo lo que tiene que ver con bajar los elementos de mayor riesgo. Las medidas son una serie de medidas vinculadas a temas operativos, a bajar el riesgo y a disminuir la movilidad, sin duda. Igual se trató de hacerlo con la libertad y la economía abierta. Esto no es una discusión sobre derechos o sobre democracia, es una discusión sobre salud. Y yo creo que quiero rescatar que en definitiva los proyectos de ley, tanto del gobierno que envió al Parlamento Nacional y que lo va a votar la coalición de gobierno, como el que propuso el Frente Amplio, tienen muchos puntos en común. Hablan de salud. Quizás el camino en ese sentido, en una cosa es practicable y en el que propone la oposición es muy difícil de implementar, que hace que el control de toda la movilidad, sobre todo el tema de aglomeraciones, porque tú te estabas refiriendo a ese tema, un derecho consagrado en el artículo 38 de la Constitución, que además nosotros lo que hacemos es un proyecto de ley acorde a lo que pide la Constitución, que pide esto se podrá ser limitado por razones de salud, y por razones de salud
está fundado este proyecto de ley que limita el derecho a las aglomeraciones cuando no se dan determinadas condiciones de higiene, de protección o pueden poner en peligro la salud de la población. Eso es simplemente. Ayer, por ejemplo, para que veas que hay vocación de unidad, ayer tuvimos una reunión con la mesa del Congreso de Intendentes, que tuvieron intendente del Partido Nacional, que lo preside Vidalín, el intendente de Lima de Salto del Frente Amplio, Sander de Rivera del Partido Colorado, y empezamos a armar no solo la implementación de estas medidas que se iban a aprobar en el día de hoy en el Parlamento, sino una serie de medidas operativas vinculadas a la presencialidad de funcionarios públicos, al tema de los controles y fiscalizaciones, y generamos ayer una instancia de una especie de comité departamentales de emergencia operativos que tiene que ver con la fiscalización, sobre todo de las medidas, los protocolos y las aglomeraciones, que van a estar el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, las intendencias que lo van a presidir y la Fiscalía. Ayer también hablamos con el fiscal general de la Nación, con el doctor Díaz, para también pedirle la colaboración de la Fiscalía que van a integrar los comités emergenciales. Álvaro, digamos, las cosas se fueron complicando, obviamente, las cifras de contagiados por día, de fallecidos, de CTI, se han ido complicando en las últimas semanas, lo han reconocido los integrantes del GACH y han propuesto, por lo menos habían sugerido, una serie de medidas bastante más estrictas. Sin embargo, en la conferencia del miércoles, más allá de este proyecto de ley que genera polémica más por quizás la percepción política que de contenido y alguna cosa más como cerrar las fronteras para los uruguayos que no tuvieron pasajes, da la sensación, y hoy me lo decía un empresario, como que hay una señal de siga, ¿no? Fueron algunas señales de que vamos a hacer 2 o 3 cosas, pero que la idea es priorizar el funcionamiento lo más natural posible de la economía, cuidándonos al máximo. ¿Sabes lo que pasa? A ver, la medida por la más estricta, a menos que vayas a un lockdown, ¿no? A ese cierre general, casi toque queda, pero si no, en realidad las medidas más estrictas, porque acá lo que se habla de la aglomeración, cuando no se tienen los cuidados ni el distanciamiento, los elementos de protección personal que ponen en riesgo la salud. Después son una serie de recomendaciones y la otra medida importante es el cierre, no de fronteras, de ingresos, a partir de la publicación de que entra en vigencia la ley, para cualquiera que quiera venir, para uruguayos también o para extranjeros residentes, porque en realidad, y eso está habilitado por el propio Pacto con San José de Costa Rica, donde lo habilita también por razones de salud, para generar temporalmente, y está previsto la temporalidad, en este caso ni por ley, está previsto que sea por ley, para generar más allá de las burbujas que hablamos a nivel familiar o grupal o de amigos, tratar de que el Uruguay también trate de aislarse de eventuales ingresos que más allá de la nacionalidad y más allá de los derechos que hay que reconocerle y los prejuicios que hay que reconocerle, porque en esto vamos a sufrirla todos, cuando vienen de un país o cuando vienen de una zona donde están realmente en condiciones mucho más complicada que la nuestra, eventualmente pueden ser un factor de riesgo. Entonces, yo lo que no quiero es entrar en la discusión política menor y sacar facturas políticas ni réditos políticos. Acá está claro que el Ministerio de Salud Pública es un ministerio que va a participar en la implementación. Me olvidé decir que los comités departamentales operativos de emergencia, además de las intendencias que lo presiden para la fiscalización y control, Ministerio del Interior, Defensa, la Fiscalía, van a estar también los directores departamentales de salud. Hoy tiene 13 inspectores el Ministerio de Defensa para todo lo que tenga que ver con droguerías, con mutualistas, vaya si es importante en este momento, para todo lo que tiene, hasta por el tabaco, 3 inspectores en todo el país. Bueno, lo tenía, ahora la verdad con el presupuesto va a tener un número un poquito más importante, pero esa es la misma cifra que venía de la administración anterior. Es imposible darle esa carga, esa responsabilidad operativa al Ministerio de Salud Pública. Lo que va a haber es una coordinación entre organismos públicos para poder tratar de mitigar aquello que tiene más riesgo, porque acá no podemos inventar la pólvora acá. Acá tenemos claro que tenemos que disminuir la movilidad, tenemos que disminuir los contactos, tenemos que tratar de estar con el mismo contacto, tenemos que usar los tapabocas siempre cada vez que salimos a la calle, tenemos que tratar tenemos que evitar compartir el mate, utensilios,
Y sabe lo que pasa, lo más importante, a esta altura de propagación y ante los pronósticos, que la idea es desafiar a las gráficas y bajar la aceleración del crecimiento. Lo más importante es no dar a nadie por sano, porque hay una cantidad de asintomáticos que pueden estar contagiando y en realidad nosotros presuponemos que están sanos, quizás hasta nuestros amigos o nuestro mismo núcleo, y eso es muy importante. Entonces tenemos que actuar con la guardia alta siempre, porque es la forma de cuidarnos, de cuidarlos, de cuidarte y de como repito siempre, que la conducta de cada uno termina condicionando la salud de todos, y eso es más que nunca. Lo que dijo Gabriel en un tuit es así. Las medidas serán muy estrictas, se tratará de bajar la movilidad de noche, se tratará de evitar las aglomeraciones dentro del marco de la Constitución y la legalidad, pero en definitiva hay un tema interno que ninguna medida, por más dura que sea, puede hacer cumplir si la gente no está convencida de eso. Y la verdad que este virus es una pandemia hipercontagiosa, que mata. Estamos con arriba de 100 muertos, hoy alrededor de 500 casos, y que además tenemos una situación muy particular. De 100 contagiados por coronavirus, 95 son asintomáticos. Ahora, Álvaro, hay que internarse y de ese 1,5 termina de CTI y muchas veces terminan con fallecimiento. ¿Sabes qué? No trastoca toda la convivencia, ¿verdad? El miércoles en la conferencia, a mí me quedó la sensación de que la gente tenía tanta expectativa por lo que se iba a anunciar el presidente de la República, que quedó en un segundo plano en la conferencia que dieron al mediodía los científicos. Fue muy importante. Estuvimos los 2 días anteriores trabajando con ellos. Para mí fue muy importante, y ¿sabés qué? Se diferenció de una cosa de los anuncios del presidente en algo que es sustancial y que tiene que ver con esto que vos estás diciendo ahora, incluso con ese tuit mío, y es, mientras que las medidas del gobierno son preceptivas, son cosas que vos tenés que hacer, te guste o no te guste, los científicos apelaron a la gente, y me parece que al presidente le faltó un poco de apelar a eso, que es lo único que, como bien vos decís, nos va a sacar, que es la actitud de la gente. El presidente no... Es más, en un momento el presidente dice, si nos va bien, es por el pueblo. Si nos va mal, la responsabilidad la asumo yo. No, si nos va mal, es culpa de todos nosotros. Y eso me parece que es como quitarnos un poco el peso y la presión que ya se venía ejerciendo desde el comienzo. ¿No te parece un poco eso, Álvaro? Mirá, nos pasó en los días previos a la pandemia, a estas medidas, ¿no? Que muchos sectores llamaban y decían, no, miren que nosotros hay que tomar medidas muy duras, pero nosotros estamos bien, como diciendo, también hay que poner arriba de la mesa que hay que tomar medidas generales, donde en realidad yo quiero, a ver, no es que quiera ser optimista, ni verlo siempre el vaso medio lleno, pero en realidad le ganamos casi 9 meses a la pandemia, ¿verdad? Y eso es así, estamos 9 meses más cerca de un proceso, Gabriel, Raúl, que para mí es clave, porque la pandemia no termina con la vacuna, es un proceso. Tan es así que Europa dice que eventualmente va a terminar de vacunarse a fin del año que viene, a principio del siguiente. Es un proceso que no está eximido de las medidas de protección, son además pero te generan cierto nivel de inmunidad, algunas obviamente más que otras, pero es un proceso que nosotros necesitamos recorrer y donde tenemos que valorar lo que tuvimos hasta ahora. Es muy difícil, lo digo de corazón, yo lo hablo mucho con mis hijos, es muy difícil valorar lo que no perdiste, lo que tenés internalizado como algo natural, que es la libertad, que es la poder salir, poder vender cosas, poder comerciar, poder ir a comprar algunas cosas, es muy difícil. Y terminás valorándolo cuando después no hay más remedio que eventualmente que no ocurra más. Y este es un camino intermedio para eso, que es decir, bueno, evitemos lo más riesgoso, que es bajemos la movilidad, tapaboca obligatorio para todo el mundo, una serie de medidas administrativas,
vinculado a la presencialidad en oficinas públicas y en privadas, y después adelantamos licencia, todo lo que puede para bajar el nivel de exposición y de contacto. Y después, bueno, las aglomeraciones en lugares públicos o en lugares privados de uso público sin elementos de protección personal, que obviamente va a ser toda una... Y vamos a tener que multar y vamos a tener que disuadir y repercutir mucho sobre eso, pero yo coincido contigo, hay un tema que tiene que ver con acá adentro, es decir, la verdad, basta ver la televisión y vemos lo que pasa en Alemania en víspera de las fiestas hoy, una potencia mundial, una de las primeras 5 potencias mundiales, lo que pasa en Alemania, lo que pasa en España, lo que pasa en Italia, lo que pasa en otros países, y la verdad deberíamos decir, bueno, Álvaro, cuidemos lo que... El Uruguay sin duda tiene que reconocer todos el esfuerzo que hicimos para llegar a una situación bastante contenida en todos los meses de otoño, invierno y comienzo de primavera. Pero habida cuenta de lo que estaba pasando en el mundo, era la crónica de una muerte anunciada que en algún momento íbamos a ir a una curva exponencial. No nos dormimos en los laureles, no habría que haber apretado un poquito el alerta, la clavija antes para no llegar a esta situación que nos pone ya al rojo. ¿Por parte de quién? Y del gobierno, que es el que tiene la responsabilidad de conducir estos procesos en cuanto a los riesgos que se nos venían, porque con los científicos estaba claro cuál era la hoja de ruta, que íbamos a terminar, en la medida que le perdíamos un poquito las marcas al virus, en los niveles exponenciales. ¿Sabe que el proceso de crecimiento en los últimos escalones, el crecimiento exponencial, sorprendió a todos, ¿no? También a los científicos? Pues estamos hablando de a partir del 10-11 de noviembre aproximadamente. Es más, el 45% de los internados del CTI terminaron estando desde el 11 de noviembre hasta el miércoles pasado. Yo creo que también un tema de percepción del riesgo, lo decía la otra vez, nosotros veníamos midiendo cuando vino la pandemia, claro, había un temor a lo desconocido, fuimos muy restrictos a la cierre de muchas cosas, capaz que se tomaron medidas muy fuertes al inicio, que eso generó un aumento de la percepción del riesgo, pero la percepción del riesgo estaba. Y después, si vos ves ahora lo que está pasando, la percepción de riesgo es mucho más baja. Ni esta semana no. Ojalá esta semana no. Pero hasta la semana pasada, hasta la otra semana en realidad, la percepción del riesgo era el 20 y pico %. También hay un proceso de fatiga que pasa en el tema del mundo, en todo el mundo, hay un proceso vinculado a temas hasta de salud mental, de depresiones. Es increíble cómo han aumentado las consultas por ese tipo de cosas en las líneas de teléfono habilitadas. Y la verdad que desde noviembre o antes de noviembre a la fecha, cuando sorprendió el cambio de rumbo en el virus, que algunos dicen que esta es la primera ola, lo que para otros países del mundo es la segunda ola. Bueno, desde ese momento nosotros estamos trabajando preventivamente en algunas medidas que para nosotros son claves. Acá tengo... justo estaba hablando del plan de contingencia del personal de salud para el área de cuidados intensivos ante la emergencia sanitaria. Bueno, trabajando ya, en todo este tiempo estuvimos trabajando en un tema que es clave en todos los países, es el factor clave, quizá una de las experiencias más importantes, que es la disponibilidad de las capacidades sanitarias, no solamente de camas de CTI, porque en Uruguay hay que prever no solamente los enfermos del COVID, estamos hablando que Uruguay tiene un 57% más o menos de las camas CTI ocupadas, duplicamos en este último tiempo y ahora vamos a introducir 150 camas más para llegar a las más de 900 camas de CTI, y sobre todo la distribución. Estamos en un plan de contingencia que implica una red de traslado, porque no solamente la gente usa CTI por coronavirus, en realidad los que usan por coronavirus es un pedacito, pero tenemos que nosotros estar atentos a la tendencia. Todo esto se hizo en mientras tanto. Y se apeló muchas veces, mira que se insistió, hubieron campañas publicitarias, los procesos se estaban dando, y nosotros creo que por más que algunos critiquen la aplicación del artículo de la Constitución,
sobre todo el artículo 38 de la Constitución de las aglomeraciones, créanme que es absolutamente necesario poder controlar las aglomeraciones, porque hoy, sin ese elemento de protección, son quizá hoy de los principales factores de riesgo. Bajar la movilidad y bajar el contacto, y la verdad que con mucho dolor el tema de la frontera para el ingreso de cualquier pasajero, más allá de la nacionalidad, créanme que es absolutamente necesario. Álvaro, vamos a una tanda bien cortita y ya volvemos. Justo. Seguimos en ADN, seguimos en contacto con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. Álvaro, bien decías vos, esto es un debate no sobre la libertad, sino que es un debate sobre la salud. Me decía un miembro del GACH que si bien la cuarentena obligatoria, el encierro, no ha sido la solución para muchísimos países, tenemos a Argentina como cerca, ¿no? Los países que estaban mal y lograron salir después de un encierro preceptivo, como el caso de Australia, que está siendo puesto como modelo. ¿Sí, está sobre la mesa de verdad la posibilidad de cerrar o ese compromiso que el presidente asumió nos quita esa posibilidad por completo? Mirá, nosotros preferimos ir por este camino. Había varias opciones arriba de la mesa en función de las fases. Uno puede ser cualquier cosa menos pragmático. Y en realidad no vimos evidencia, tampoco la recomiendan los científicos, en generar mecanismos de lockdown, que termina siendo cierre de todas las actividades y cada uno en su casa, pero además el control que cada uno se dé en su casa. La verdad que no esa es la idea. La idea es ir a los temas de mayor riesgo, en un momento además, ¿sabes, Gabriel? Nos agarra en un momento además muy particular, ¿no? Donde es un momento donde uno internaliza muchas cosas, es el tema para los católicos la Navidad, para otros el fin de año, parece que empezamos un nuevo año y cambian muchas condiciones, son momentos especiales, el tema de que muchos piden la licencia y empiezan las vacaciones en los primeros días de enero. Bueno, especiales y peligrosos. Y peligrosas. Y peligrosas pero especiales, a su vez, con mayor movilidad, con otras oportunidades de decir, este no es el verano que queremos, el que podemos. ¿Está condicionado? Sí. Y va a estar condicionado en función de la efectividad de las medidas también. Lo mismo que la fiesta. Y la verdad que lo que hay que pedirle una vez más, el gobierno va a controlar las aglomeraciones a través de estos mecanismos coordinados entre las intendencias, la policía, el Ministerio de Defensa, sobre todo lo que tiene que ver con la frontera, la Fiscalía, el Ministerio de Salud Pública, pero si no ponemos de nosotros, si no nos damos cuenta que en realidad empezamos todas estas... A ver, nadie me puede negar que de 20 días a esta parte empezamos a sentir que las balas nos están picando cerca, que empezamos a tener conocidos, amigos o hijos de amigos, o amigos de nuestros hijos, o que están positivos, o que están cuarentenados, situaciones que no veíamos. Conocer uno que falleció, vaya si conozco gente que falleció, y a veces de golpe, sin tener una comorbilidad, entonces, perdóname, decir, bueno, no es perdóname, Raúl, una cortita, decime, la movilidad que hubo en las elecciones departamentales, eso impactó negativamente, ¿verdad? Algunos de los estudios sobre la movilidad y científicos sobre el incremento le pueden atribuir algunas manifestaciones y algunos elementos de movilidad, obviamente que no podíamos eludir, que podían haber generado. No hubieron casos en ninguna de las mesas electorales. No, yo me preguntaba si el tema de movilidad, ¿verdad? Si esa movilidad regional fue negativa. En realidad, del exterior vinieron muy poca gente. Por eso, regional dentro del país. Lo que va a hacer ahora con el verano, que tenemos otra movilidad regional.
Estábamos hablando ahora con el ministro de Transporte para todo el aforo de los pasajeros interdepartamentales. Bueno, cerramos la frontera al ingreso, cualquiera sea la nacionalidad. Es una medida dura, como uruguayo, dura para otros uruguayos o para otros residentes. Pero además, sobre todo en los traslados interdepartamentales, estamos viendo mecanismos de congestionar o cambiar el mecanismo de tres cruces para los que vienen con los que salen, para descongestionar, para aforar los vehículos para que no vayan llenos, sobre todo en aquellos lugares donde tenés mucho tiempo de estadía y de convivencia, y además tenerle, cosa que hasta ahora no se hace, implementar el tema de la toma de datos personales a los pasajeros que tienen, para si mañana aparece alguno de ellos positivo, que poder establecer rápidamente el hilo de contacto. Está bien. Álvaro, a pesar de la situación complicada, hay un desajuste con parte de la sociedad, con la oposición, con las fuerzas sociales, que dice sigue habiendo una deuda social. Se dio a conocer hace pocos días un estudio que hizo la universidad en colaboración también con colaboración de EU sobre las ollas populares, 700 ollas populares, 55.000 comidas por día en promedio. ¿No hay todavía allí un agujero que hay que tapar de situación social complicada que no se termina de resolver en la urgencia? Mirá, nosotros vamos a terminar usando todo el fondo coronavirus este año, vamos a generar uno nuevo el año que viene, porque esto no es inmediato. La verdad que hubo un importante, desde los subsidios directos, de la duplicación de las tarjetas sociales, estamos hablando de más de 400.000 personas, cerca de 500.000. El tema de las asignaciones familiares, el tema de las comidas lindas que se reforzaron, el gobierno está colaborando con muchas ollas populares. El tema de los seguros de desempleo y los seguros de desempleo parciales. En realidad, la contracara de esto, Gabriel y Raúl, es que el mes pasado, tuvimos un nivel de seguro de desempleo casi 10.000 más que al inicio de esta administración. O sea, la economía no se cerró, la gente pudo trabajar, pudo comer, sobre todo aquellos que necesitan la diaria, ¿verdad? O las empresas cerrar, y la verdad que el 80% de la gente que dejaba el seguro de desempleo había recuperado su trabajo, para ponerle números. Los datos del mes pasado nos dan aproximadamente unas 75.000 personas en el seguro de desempleo, de las cuales 16.000 son seguros de desempleo parcial, que es un instrumento nuevo porque flexibilizamos las condiciones de ingreso del seguro de desempleo, para el total y para el parcial. Con lo cual, en términos netos, seguro de desempleo crudo y duro, total, estamos hablando de 60.000 personas aproximadamente. Álvaro. Iniciamos el gobierno, había 49.000. Y eso demuestra que el Uruguay fue controlando esa pandemia con la economía abierta. Hoy estamos en una fase diferente y por eso las medidas son diferentes, porque no vamos a lograr los mismos resultados si hacemos lo mismo. Por eso que más allá, yo no me voy a cansar de exhortar, ni tú tampoco, Gabriel, ni tú, Raúl, de exhortar y de pedir, sobre todo de concientizar. Yo creo que la palabra es tomar conciencia, involucrarse, internalizarlo, comprometerse con un estatus sanitario, con una situación que en realidad no le es ajena, no le puede pasar al otro, me puede pasar a mí, le puede pasar a mis hijos, le puede pasar a mis abuelos. Álvaro, tú decías que el Uruguay ganó, dentro de todo, 8 meses de no vivir una situación trágica. Logramos mantener bastante bien la situación. Y eso nos permitió acercarnos a las vacunas, que ya están prácticamente empezándose a usar en varios países en Europa, en Estados Unidos y demás. ¿Cómo está la situación? El presidente hizo referencia el miércoles de que había un pequeño cambio de estrategia, no solo la apuesta a la Organización Mundial de la Salud y el proyecto COVAX, sino el diálogo bilateral, y te nominó a ti como el responsable. ¿Qué nos podés, digamos, adelantar del tema de las vacunas? ¿Nos dormimos demasiado con COVAX? Yo tengo que ser muy cauto en estas cosas porque obviamente hay mucha expectativa, y además lo primero es decir, no todas las vacunas son iguales, hay algunas que tienen ARN, hay algunas que tienen
ADN, algunas que son a virus inactivados, son diferentes, la efectividad diferentes, las fases 3 son diferentes, hay 11 vacunas en fase 3. Nosotros nos estamos apoyando mucho, no es de ahora, en realidad lo venimos haciendo hace tiempo, lo único que no lo estamos anunciando, porque más allá del mecanismo de la OMS, el COVAX, que es un pool de compra que Uruguay suscribió, para elegir, o sea, ahí se pueden elegir las vacunas que va a comprar la OMS en un pool grande, una vez que estén probadas. Recién acaba de aprobarse dos vacunas por parte de, perdón, una vacuna por parte de la Agencia Europea de Medicamentos, la otra aparentemente se aprobaría el 29 de diciembre, si no pueden adelantar la reunión para el 23, y la FDA aprobó una y estaría por aprobar otra, y las demás tienen sus agencias independientes, no son, quizás son de las más reconocidas, pero son independientes. Uruguay suscribió acuerdo de confidencialidad con varias vacunas, y en realidad viene avanzando bastante en el proceso del intercambio de información científica, porque la decisión de qué tipo de vacunas es una decisión que no debe ser política, debe ser científica, porque tiene que ver con el nivel de riesgo de la población. No todas las mismas personas necesitan quizá la misma vacuna, y tienen que ver con un respaldo científico vinculado a la inmunidad de la vacuna. En ese sentido venimos trabajando con acuerdos de confidencialidad, de intercambio de informaciones, de intercambio más allá de información, de aspectos ya operativos, en varios sentidos, y la verdad estamos en un proceso de acelerador para cuanto antes mejor, de la mejor vacuna posible, quizás priorizando en un esquema de vacuna. Hay dos cosas que ya están hechos, además un plan de contingencias del TI que a mí me interesa mucho, y me olvidé de mencionar la capacitación del personal médico y no médico, donde estamos en una tarea bien importante para ampliar las capacidades. Hay un plan de vacunación ya establecido por poblaciones de riesgo, empezando notoriamente por el personal de la salud, que es el de primera línea, que no deseamos que se estrese en este tema. Y lo segundo, un plan logístico de distribución. Obviamente tenemos todos los niveles de opciones. Opción A, que sea una sola dosis sin cadena de frío o con mínima cadena de frío, o hasta la última, que es la opción que necesiten una cadena de frío importante y necesiten 2 dosis a menos 70 grados. Que, bueno, Uruguay tiene la posibilidad de poder distinguir entre estas cosas y ampliar más de un escenario, porque bueno, tiene un país relativamente fácil de acceder. Si no es la mejor, pero accedemos más rápido, ¿es una opción? Ahí hay una decisión que es científica en primer lugar, que tiene que ver con la inmunidad, y termina siendo política en segundo lugar. Pero en primer lugar es científica. Nosotros involucramos en esto la discusión de salud pública, la universidad y el GACH, en un comité de vacunas donde están evaluando, y por eso venimos rápidamente haciendo acuerdos rápidamente con más de un tipo de vacuna y tipo de antígeno también de vacunas. Álvaro, para generar un tema de confidencialidad, que es el primer paso para establecer un tema de suministro. Tú decías que obviamente... Voy a dar un anuncio que es importante, que no lo hemos dicho. En el correr de este mes y los primeros días de enero están viniendo alrededor de 140.000 test que se llaman test serológicos, que tienen que ver con antigénicos, test de hisopado antigénico. Análisis de sangre que detectan si tenés anticuerpos. Pero son antigénicos que sirven para aquellos que son positivos, y eso te determina un nivel de confianza un poco menor, pero 15 minutos para el resultado, entonces descomprime mucho, porque ya descartás una cantidad de gente. Entonces, esos test ya están en proceso de compra, ya se encargaron y están viniendo rápidamente al Uruguay. Nos va a permitir generar las 3 líneas de acción mucho más adelantadas: aumentar la capacidad de testeo, aumentar la capacidad diagnóstica, o sea, no solo en menos tiempo, sino más, logístico para ir al laboratorio, sino además
en menos tiempo para establecer el diagnóstico y por último aumentar la capacidad de rastreo. Álvaro, es obvio que esto no termina un día, sino que es un proceso donde empezamos a encontrar cierta recuperación, cierta calma. ¿Hay algún grupo que está, digamos, estudiando la época después? ¿Cuáles son los efectos, los daños que hemos generado en la sociedad, en educación, en atrasos, en la salud? Hay 30.000 cirugías. ¿Alguien que esté pensando cómo ir normalizando la vida de los uruguayos? Sí, en realidad la realidad la vamos a ir viendo sobre la marcha, ¿no? Hay muchas situaciones ocultas o adaptadas, pero Uruguay no ha cambiado tanto la movilidad, por eso es que ahora lo que queremos hacer un cambio importante, sobre todo lo que tiene que ver con la entrada y con las aglomeraciones y con el uso de tapaboca permanente. Y el concepto de la burbuja para mí es muy importante, ojalá todo el mundo lo entienda, que es tratar de estar siempre con lo mismo. Cohen dice una frase, a mí me gustó mucho: hacer lo imprescindible con los imprescindibles. Eso es la fase en la que estamos hoy y la única forma de desafiar a las gráficas, ganarle a la tendencia. Y sí, en varios organismos se está trabajando en el día después, que en realidad me cuesta hablar del día después, en realidad es el proceso después. Y muchas de las cosas se están previendo y otras se verán sobre la marcha. Uruguay en realidad va a tener quizás algunos de los efectos el año que viene que todavía no se pueden predeterminar, pero también otros que se pudieron evitar en función de que la economía estuvo bastante abierta. Este nivel de desempleo creo que es un dato bien alentador. Que en otros países el impacto es mucho mayor. La ministra de Economía habla de una V invertida, asimétrica, o sea, la caída rápida de la actividad y después la recuperación más lenta, y bueno, y en ese proceso estamos. Ojalá lo preservemos. Se nos fue el tiempo, Álvaro. ¿Se terminó o se está clausurada la empresa del Parque de la Ciencia que tenía irregularidades en el control? Mira, acabamos de pedir antes de grabar esta información al Ministerio de Trabajo y Salud Pública, nos quedaron en enviar. En esas y en algunos otros casos que hay hoy, sobre algunas situaciones que tú mismo has planteado en la prensa por datos que se tienen. Sé que el Ministerio de Salud Pública estuvo actuando y estuvo en contacto con el Ministerio de Trabajo. En este caso, además, se determinó, en este caso, quiero decir, en este momento hay una tarea importante del Ministerio de Trabajo vinculado a los inspectores de condiciones ambientales del trabajo. Son los que determinan la seguridad y salud del trabajador, seguridad y salud del trabajo. Porque parece que hay empresas que no están haciendo las cosas. El coronavirus es una enfermedad profesional, lo determinamos así para el temas instrumentales vinculados a poder certificar a la gente y sobre todo a los que están enfermos y a los mayores de 65 años. Hoy no era una enfermedad profesional y la determinó el Banco de Seguros para poder hacerlo. En estas cosas nosotros no solo vamos a establecer todo el rango de sanciones previstas en el Ministerio de Trabajo, más las previstas en el Ministerio de Salud Pública, más la que habilita la ley que se está discutiendo, sino que eventualmente, cuando hay riesgo de vida inminente, puede llegar al Ministerio de Trabajo hasta generar temas de clausura por algunos días. Claro, porque tenemos esta situación, no tengo datos de las conclusiones de las acciones del Ministerio de Salud Pública y de Trabajo. Pero sí están actuando. Sí. Álvaro Delgado, secretario de Presidencia, te quedamos muy agradecidos, te deseamos que termines bien el año, que tengas una buena fiesta, te mereces un descanso. Muchas gracias. Gracias a ti, Gabriel, gracias a ti, Raúl. Un abrazo, gracias. Y cuidémonos. La verdad que no joda esto, cuidémonos porque, este virus mata, este virus condiciona, este virus deja sin laburo, este virus es muy contagioso y este virus aparece donde no lo esperas. Así que cuidémonos como si el de al lado pudiera estar contagiado. Es la forma de cuidar a los que queremos. Gracias. Arriba. Y feliz año para todos. Chao. Muy bien, nos vamos a una tanda y ya volvemos.